Usted escucha a esta hora su programa radial, Doctrina Apostólica, junto a nuestro hermano Richard Riquelme González. Amén, 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 amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos. Los quiero saludar en el amor del Señor en este día, hermano, día 1 de febrero. Ya se nos fue el mes, mis amados, y ya comenzamos este mes de febrero con todo el optimismo, la fe, la fuerza, la fortaleza, hermano, porque nosotros no nos movemos según lo que vemos, ¿ya? La gente que no tiene a Dios, la gente que no tiene, digamos, fe, siempre se va, digamos que desenvolviendo de acuerdo a lo que va viendo en el día a día. Entonces, a partir de aquello, hermano, su ánimo está arriba, está abajo, y así, hermano, se la lleva gran parte de su vida. En cambio, hermano, los hijos del Señor, los cristianos, los evangélicos, los que amamos, hermano, al Dios eterno, que existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros nos movemos por la fe. Entonces, independiente de la circunstancia que estemos viviendo, hermano, siempre estamos viendo en fe. El problema por fe lo hemos resuelto, el problema, hermano, por fe solucionado, la enfermedad por fe puede, hermano, irse, por fe vemos que situaciones complejas son restauradas por Dios. O sea, nosotros vamos viendo la vida por fe, ¿ya? Así que en este día, hermano, movámonos en esa fe, en esa confianza, en esa seguridad, hermano, porque nuestra fe, hermano, no está puesta en el hombre, sino que está puesta en Dios, que es lo que dice la Biblia allí en Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces allí está puesta nuestra mirada, hermano, porque, hermano, de esa manera nosotros podremos permanecer, resistir, hermano, y mantenernos en Cristo, hermano, hasta la eternidad. Qué lindo, hermano. Así que bueno, que les saluda es su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González, y ya damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Dios bendiga a nuestro amado pastor Waldo Yarse Olave, de la Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene. Dios bendiga a todas las iglesias amadas de nuestra corporación, y también Dios bendiga a todos los siervos y siervas de Dios de las diferentes corporaciones que están enfocados, hermano, en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ya, o sea, hermano, el deseo de el siervo, la sierva de Dios, el cristiano, la cristiana, hermano, es que Dios comience a santificarlo. Es decir, hermano, que esa persona, digamos, que comienza a apartarse de las cosas del mundo, hermano, de las trivialidades, del pan y el circo, hermano, y se enfoca en qué, en lo que realmente importa, que es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nosotros es la santificación, ¿ya? Así que, mis amados, esperamos con todo el corazón que este programa radial contribuya precisamente a eso. ¿A qué? A que sintamos el deseo de santificarnos, es decir, de apartarnos para Dios. Y para aquello, hermano, lo elemental es la palabra, lectura de la palabra, oración, ayuno, ir a la iglesia. Y si alguien, hermano, convierte su cristianismo en un circo, hermano, ya digamos que finalmente eso va a tener su repercusión en la eternidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestra esencia es vivir para Cristo, es buscar la gloria de Cristo, es hacer la voluntad gloriosa del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que, mis amados, enfoquémonos en aquello, y en esta oportunidad, mis amados, vamos a estar hablando un poquito acerca de a ver cuánto es, la tercera parte, parece que estamos hablando de la epístola de Santiago, hermano, y ya nosotros dilucidamos de que el escritor de la epístola de Santiago fue hermano José, o sea, fue Jacobo, hijo de José y de María. Ya hablamos, hermano, en la primera y segunda parte de que en las escrituras hablan de tres Jacobo o Santiago, que es lo mismo, y mencionamos, hermano, acerca de
de que estaba Jacobo o Santiago, hijo de Alfeo, Jacobo o Santiago, hijo de Zebedeo, y está Jacobo o Santiago, hijo de José y de María, ¿ya? Todo eso se explicó, hermano. Y quiero hablar un poquito acerca, hermano, al comenzar este programa, de cómo, digamos, el término Santiago, la palabra Santiago, cómo, digamos, es lo mismo que Jacobo, ¿ya? O cómo Jacobo terminó también evolucionando en el lenguaje hasta, digamos, hablarse de Santiago. Entonces, cuando hablamos de Jacobo, de Santiago, es exactamente lo mismo, solo que hubo una evolución en el lenguaje español, ¿ya? Entonces, algunos traductores de la Biblia, hermanos, del Nuevo Testamento griego, prefirieron mantener todas, digamos, las palabras como Jacobo, ¿ya? Y, digamos que otras versiones mantuvieron en algunos versículos Jacobo y en otros versículos Santiago, ¿ya? Santiago, pero en sí en el texto original, hermano, se está hablando exactamente de lo mismo. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo Jacobo, digamos, tuvo su símil, su igual en la palabra Santiago, ¿ya? La palabra Jacobo, la palabra española Jacobo, en hebreo es la palabra Jacob, ya es la palabra hebrea Jacob. Entonces, cada vez que usted lee en el Nuevo Testamento la palabra Jacobo o la palabra también Santiago, digamos que los judíos en ese tiempo, cuando hablaban en el idioma hebreo, se referían a esa persona como Jacob, Jacob, y que es lo mismo que decir Jacob, ya Jacob, hermano, el patriarca, hermano, el hombre de Dios, hermano, digamos que tenía ese nombre, Abraham, Isaac y Jacob, ya Jacob, Jacob o Jacobo, que es lo mismo, hermano. Este tema del lenguaje, hermano, tiene todo una serie de ramas, por eso de repente es difícil cuando se explican estas cosas, pero yo creo, hermano, que con la ayuda del Espíritu de Dios lo vamos explicando, porque siempre es necesario que nosotros comprendamos mejor la Biblia. Entonces, cada vez que nosotros leemos en el Nuevo Testamento la palabra Jacobo o Santiago, en el tiempo de los apóstoles de la iglesia primitiva, en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando los hebreos hablaban, se referían a los Jacobo, a los Santiago, se referían, hermano, en hebreo como Jacob, ya Jacob. Entonces, digamos que a Santiago, ya el hijo de José y de María, sus papás, le decían Jacob, solo que eso después fue traducido a las lenguas, en este caso, por ejemplo, al español. Entonces fue traducido de dos maneras finalmente, como Jacobo y como Santiago, ¿ya? Algunos dicen mejor, hermano Richard, que hubieran traducido todo como Jacobo, todo como Santiago, ¿ya? Pero digamos que el lenguaje es dinámico. Entonces en hebreo es Jacob, ¿ya? En griego es Yacoevo, Yacoevo, ¿ya? En griego es Yacoevo, ¿ya? Entonces, cada vez que usted va al original del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿ya? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, cada vez que aparece la palabra Jacobo y la palabra Santiago en el texto del Nuevo Testamento en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, allí dice en griego Yacoevo, Yacoevo, ¿ya? Ahora, del griego pasó al latín, del griego pasó al latín. ¿Cómo pasó, hermano Richard, al latín? Pasó como Jacobus, Jacobus, Jacobus. Y Jacobus, en latín, pasó al español como Jacobo. Ese fue el desarrollo. Entonces, vamos, hermano, a sintetizar la palabra, digamos que Santiago o Jacobo. Esta palabra, hermano, se dice de diferentes maneras en los idiomas. En hebreo se dice Jacob, en griego se dice Yacoevo,
en latín se dice Jacobus y en español se dice Jacobo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Entonces, los traductores, ¿qué es lo que hicieron? En algunas ocasiones tradujeron como Jacobo al español, y en algunas ocasiones tradujeron, digamos que al español, tradujeron como Santiago. Ahora, ¿por qué Santiago, hermano? Ya vamos a hablar un poquito acerca de esto. Oye, es un tema, hermano, para mí muy interesante. ¿Ya? Yo creo que para muchas personas tal vez le es un poco difícil, pero lo importante es que usted entienda que un principio, ¿ya?, de la traducción, que el lenguaje va evolucionando, es dinámico, se va desarrollando rápidamente. Entonces, al irse desarrollando rápidamente, hermano, lo que ocurre en este caso es que los traductores quieren traducir al lenguaje, en este caso español, de acuerdo también al lenguaje que se está hablando en una época. En este caso, hermano, digamos que se fue traduciendo entonces de Jacob en hebreo al español, se tradujo con toda, digamos que con todas esas traducciones de el hebreo al griego, del griego al latín y del latín al español, se terminó traduciendo como Jacobo, ¿ya? Como Jacobo. Ahora, ¿por qué también se utiliza el término, hermano, el término Santiago? ¿Ya? Santiago, ¿por qué? Porque los europeos, ya los europeos, en vez de llamarle, digamos, cuando hablaban en latín, en vez de llamarle Jacobus, simplemente en latín, los eruditos, sobre todo de Europa y de Asia, utilizaban en latín el término Jacobus, pero para hablar acerca, digamos, de que se estaban refiriendo a un líder cristiano, comenzaron a decirle en latín Sanctus Jacobus, Sanctus Jacobus, y en español comenzaron a decirle Santo Jacobo, ¿ya? Santo Jacobo. Después pasó de, a llamarse San Jacobo, para finalmente terminar como Santiago. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, por eso que se hace un poco complicado de repente el explicar, por ejemplo, que cuando se habla de Jacobo se está hablando de lo mismo que de Santiago. Entonces, a modo de síntesis, quería compartir aquello, sobre todo a aquellos hermanos que le importa un poquito el tema de la filología, de cómo o por qué razón a Jacobo, digamos que se le dice así Jacobo, pero también se le dice Santiago en otros versículos. Ya, ahora vamos propiamente tal, hermano, al tema de la epístola de Santiago, y estamos hablando, hermano, el día de ayer, de manera sintetizada, que en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, se habla, por ejemplo, se habla abundantemente del Antiguo Testamento. Ya, por lo menos en la epístola de Santiago, hermano, se citan en esta epístola, hermano, muy breve, muy concisa, se citan por lo menos 42 veces el Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Significa que el escritor de la epístola de Santiago, es decir, Santiago, hijo de José y de María, medio hermano del Señor Jesucristo por parte de María, ya, porque José no era el padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos, vino sobre María para que María estuviese, digamos, en estado, digamos, de embarazo, para que ocurriese la encarnación. Debido al toque del Espíritu Santo ocurre la encarnación, como estaba profetizado ahí en Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 9, versículo 6. Entonces, mis amados, ¿esto qué nos muestra? Nos muestra, hermano, que el escritor de la epístola de Santiago conocía profundamente el Antiguo Testamento, y no solamente lo conocía, sino que para explicar la doctrina cristiana fundamentó, hermano, su epístola en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esto, hermano, nosotros podemos entender de que hay una correlación, hay una continuidad, ya hay una unidad entre el Antiguo y el Nuevo
Testamento. Ya hay una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Para un evangélico, hermano, eso es lógico. Ya una persona que, digamos que es cristiano, hermano, que lleva un tiempo en la iglesia cristiana, dice, obvio que hay una unidad. Sí, es obvio, pero hay sectas que han negado eso. Han dicho, por ejemplo, que el Antiguo Testamento habla de un Dios, ya que ellos dicen que ese Dios es Jehová, y ellos dicen que hay otro Dios. Es una cuestión diabólica total, o sea, uno al leer tamaña herejía, uno dice, no, pero es que cómo alguien va a sostener eso. Hay sectas que lo sostienen. ¿Ve? Ahí en ese caso podemos hablar de secta. ¿Por qué? Porque se están yendo contra la doctrina esencial, porque están tergiversando las escrituras, porque quieren destruir la unidad de la Biblia. ¿Me entienden? Entonces, y ellos dicen que en el Nuevo Testamento hay otro Dios, según ellos, que se llama el Padre, ¿ya? Y que ese Padre tuvo un hijo que fue Jesús, y que entre el Padre y Jehová pelearon. No es una cuestión diabólica, hermano, pero al 100%. Hermano Richard, ¿y quién enseñó esa herejía? Bueno, el padre de esa herejía, hermano, o el que popularizó esa herejía se llamó Marción. Marción, hermano, un hereje, hermano, que vivió, hermano, allí por el siglo, hermano, segundo, hermano, y fue un hereje, pero terrible, hermano, que se dedicó, hermano, y nótese, se dedicó, hermano, a tratar de destruir a la iglesia cristiana emergente, siglo segundo, trató de destruirla por dentro. ¿Y de qué manera? Metiendo falsa doctrina. Y este Marción, hermano, no era cualquier persona, era una persona con labia, era una persona carismática, era una persona, hermano, que tenía un poder de engaño terrible, que arrastró a mucha gente tras sí. Y lo otro que tenía es que tenía mucho dinero, tenía muchos recursos, era un millonario, hermano, que se dedicó, hermano, a comprar favores en la gente, hermano, para tenerlos de aliados. Este fue Marción. ¿Y qué es lo que hizo Marción? Marción comenzó, hermano, a decir que los cristianos no tenían que usar más el Antiguo Testamento, sino que tenían que usar solo el Nuevo Testamento, y no el Nuevo Testamento en su totalidad, sino que partes. La maldad de este hombre llamado Marción llegó a tal punto de que este instrumento de Satanás, este endemoniado, este energúmeno, este perverso, hermano, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a producir su propio canon bíblico, es decir, su propio Nuevo Testamento. Y en ese Nuevo Testamento sacó, por ejemplo, el Evangelio de Juan, sacó, hermano, el Evangelio, hermano, de Mateo, el Evangelio de Marcos, y solo dejó el Evangelio de Lucas, pero ni siquiera en su totalidad, sino que mutilado. A su vez, tomó las cartas del apóstol Pablo y las mutiló y las dejó en su propio canon. Es decir, se hizo un Nuevo Testamento a su pinta y rechazó, hermano, todo el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, a través de la historia han resurgido marcionitas, a través de la historia. Personas, hermano, que han dicho, no, yo no considero el Antiguo Testamento, siendo que, hermano, por ejemplo, Mateo cita abundantemente el Antiguo Testamento, lo cita, por ejemplo, abundantemente el libro de Salmos, Deuteronomio, y cita, escúchelo, cita 411 veces, cita 411 veces solo al profeta Isaías. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Entonces, ¿cómo alguien va a decir, yo desecho el Antiguo Testamento y me quedo solo con el Nuevo? Si los mismos escritores del Nuevo Testamento, para validar ya el nuevo pacto, lo sustentaron bajo lo que estaba profetizado o prometido en el Antiguo Testamento. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante, impresionante. Entonces, la herejía, hermano, de Marción fue destruir la unidad de la Biblia.
La herejía de Marción fue decir que había más de una deidad y que combatían, una cuestión totalmente perversa. La herejía de Marción fue sostener que el Padre no era el mismo que Jehová. La herejía de Marción sostenía, hermano, que, por ejemplo, se podía vivir como se quería. Total, hermano, ya digamos que había una salvación establecida, siendo que la Biblia enseña que el salvo vive como salvo. El árbol se conoce por los frutos. La salvación es por gracia. Por esa gracia actúa en la persona de tal manera que esa persona comienza a dar evidencias de regeneración. Qué tremendo, hermano. Entonces, a través de la historia han surgido marcionitas que han querido destruir la unidad de la Biblia. Tal vez Marción fue, digamos, el más perverso, porque incluso hasta sostuvo de que el Padre no era el mismo que Jehová, y de que, por ejemplo, se podía ser salvo viviendo como un pecador acérrimo. ¿Ya? O sea, tal vez algunos no han llegado a ese nivel, pero sí, así como Marción, desechan el Antiguo Testamento. En el caso, hermanos, de Santiago, que es lo mismo que decir Jacobo, en el caso de la epístola de Santiago, digamos, la epístola de Santiago refuta absolutamente esa manera, hermano, de ver el Antiguo Testamento que tuvo Marción. Santiago no desecha el Antiguo Testamento. Santiago cita más de 42 veces el Antiguo Testamento. Santiago habla de episodios del Antiguo Testamento. Santiago, por ejemplo, explica la naturaleza del hombre, que por más que el hombre sea un siervo de Dios usado, el hombre es un ser humano, por ejemplo, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, el hombre puede ser tremendamente usado por Dios. Y Santiago, usando un ejemplo del Antiguo Testamento, usa al profeta Elías para mostrar que ese hombre también tiene debilidades. El mismo, hermano, Santiago nos habla del poder de la oración. ¿Y qué usa Santiago? El Antiguo Testamento. Ya, entonces, Santiago, hermano, nos viene a enseñar, por medio de su epístola, nos viene a enseñar de manera categórica la unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, hermano, hay gente que dice, no, pero es que yo no soy marcionita. Hermano Richard, no, yo creo que hay una perfecta unidad. Yo creo que las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Entonces, las personas dicen aquello, pero a la vez, cuando, por ejemplo, tú le mencionas un ejemplo del Antiguo Testamento, cuando tú le enseñas acerca de algo que ocurrió en el Antiguo Testamento, la gente muchas veces dice, aunque no son marcionitas, la gente dice, pero es que eso lo hizo el Dios del Antiguo Testamento. ¿Cómo el Dios del Antiguo Testamento? ¿Acaso hay un nuevo Dios? ¿Acaso hay diferentes dioses? ¿Se da cuenta, no? O sea, nosotros no podemos, hermano, caer en esa necedad de decir eso lo hizo el Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios que se revela más profundamente en el Nuevo Testamento. De repente, cuando tú le hablas a un neopentecostal, a un liberal, tú le hablas y le dices, hermano, hay que andar de acuerdo al llamamiento que recibimos. Tenemos que andar buscando de Dios, tenemos que renunciar al pecado. Hermano, no tengamos esta doble vida. Y resulta, hermano, que si uno le plantea el ejemplo, hermano, mire, recuerde cómo Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Vea, hermano, cómo Dios castigó, hermano, la rebelión de Coré. Hermanos, veamos qué es lo que hizo Dios para castigar a diferentes pueblos que se rebelaron contra Dios. Hermanos, veamos cómo Dios mismo castigó fuertemente, hermano, al reino de Israel, al reino del norte, al reino de Samaria, permitiendo que el imperio asirio arrasara con ellos. Hermano, hay que vivir con temor de Dios, hermano, hay que ser íntegro. Y si uno le da esos ejemplos del Antiguo Testamento, ¿sabe lo que te dicen ellos? Hermano, pero si estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la dispensación de la gracia, entonces, hermano, eso lo hizo el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios. O sea, lo que le quiero explicar, hermano, es que de repente, aunque la gente no sea marcionita,
aunque no tenga las herejías de Marción, sí de repente usan un lenguaje, hermano, inapropiado, porque lo que fue escrito en el Antiguo Testamento pretende hacernos entender, tiene como objetivo hacernos entender que es el mismo Dios. Hay una perfecta unidad. El Antiguo Testamento nos habla del carácter santo de Dios, de que Dios es santo, es justo, y también hay otros textos donde nos habla del perdón de Dios, cómo Dios perdona, por ejemplo, el pecado de David, porque David realmente se arrepintió. Entonces vemos cómo Dios lo perdonó, pero también se ven las consecuencias de su pecado, hermano. Pero que Dios también en su bondad le dijo a David: yo voy a proteger tu casa, te arrepentiste de verdad, entonces yo voy a proteger tu casa, hermano, o tu dinastía, para que siga gobernando en Israel. O sea, el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, solo que en el Nuevo Testamento hay una revelación profunda y mayor. ¿Por qué? Porque se nos habla de la encarnación del Mesías. Pero eso, ¿dónde estaba profetizado antes? En el Antiguo Testamento. Entonces, mis amados, Santiago nos viene a enseñar eso. Nos viene a enseñar la perfecta unidad. La perfecta unidad. Cierto que hoy estamos en la dispensación de la gracia. Es cierto que estamos, hermano, en el periodo, hermano, de la gracia inmerecida de Cristo. Pero no podemos pensar que es otro Dios, o que Dios simplemente ya tiene otro carácter, tiene otra naturaleza, tiene otros atributos. No, porque Dios, como también lo dice el Nuevo Testamento, Dios es inmutable. ¿Qué es lo que dice la Biblia? En Él no hay sombra de variación. Y eso nos viene a enseñar la palabra, hermano. Entonces hay gente que realmente dice: no, yo prefiero no hablar de esa parte del Antiguo Testamento porque es muy fuerte. Pero allí, ¿qué nos está hablando la palabra? La santidad de Dios, la justicia de Dios, la integridad de Dios. Nos está hablando, hermano, de la naturaleza de Dios. Así que lo que nosotros tenemos que decir con claridad, hermano, es de que Santiago viene a enseñarnos que hay una perfecta unidad. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Así que usted ya no diga nunca más: es que eso lo dijo el Dios del Antiguo Testamento. No, así no hay que hablar. Hay que hablar, hermano, con claridad, que es el mismo Dios que en el Nuevo Testamento se revela profundamente, hermano, y de acuerdo a nuestra capacidad, porque Dios podría habernos dicho mucho más acerca de Él, pero también Dios se reveló, Dios se manifestó de acuerdo a lo que nosotros podíamos comprender de Él. ¡Qué tremendo, hermano! Imagínense, en 5 capítulos, hermano, Santiago cita más de 40 veces el Antiguo Testamento. Ya recordemos que el Antiguo Testamento, por ejemplo, como lo enseñamos hace unas clases o programas atrás, de que estaba profetizado claramente el nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, del versículo 31 al 34. Y es por eso que, entre otros, el autor de los Hebreos constantemente comienza a explicar a partir del Antiguo Testamento de que Jesús es el Cordero de Dios perfecto. Qué lindo, hermano. ¿Qué más podemos decir con respecto, hermano, a la epístola de Santiago? Santiago, hermano, no solo está impregnado del conocimiento del Antiguo Testamento, sino que este mismo Santiago, hermano, entre otras cosas, conocía profundamente las enseñanzas del Señor Jesucristo. Qué lindo, hermano, qué hermoso, qué maravilla. ¿Cómo, hermano Richard? Explíquese. Santiago, hermano, que durante el ministerio de Jesús, Santiago, hijo de José y de María, medio hermano del Señor, este Jacobo o este Santiago no creyó en Jesús cuando Jesús desarrolló su ministerio, pero Jesús, cuando resucitó, se le apareció. Y allí recién Jacobo llegó a entender de que su medio hermano en realidad era el Mesías. Y se convirtió de todo corazón, hermano. E indudablemente que muchas veces lo escuchó hablar a su hermano, muchas veces presenció, hermano, las predicaciones, las enseñanzas del Mesías.
Y él en su epístola, que nótese, en 5 capítulos, cita más de 40 veces el Antiguo Testamento, y en estos 5 capítulos los exegetas, los estudiosos de la carta a Santiago, o la epístola de Santiago, hermano, la epístola de Santiago, los exegetas dicen que Santiago en su epístola alude por lo menos a 20 enseñanzas del Sermón del Monte. ¡Qué tremendo, hermano! Alude de manera implícita, por lo menos en 20 ocasiones, enseñanza que Jesús dio en el Sermón del Monte. Recordemos que el Sermón del Monte comprende no un capítulo como algunos creen, no, el Sermón del Monte comprende Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Y esa enseñanza, hermano, ¿qué es lo que hizo Santiago? Santiago, hermano, la absorbió. Santiago la memorizó. Santiago la reflexionó. Santiago, hermano, la meditó en el Espíritu, hermano. Y por el Espíritu comienza a aludir a aquellas enseñanzas de el Señor Jesucristo. ¡Qué lindo, hermano! Impresionante. ¿Qué le parece? Una maravilla, verdaderamente una maravilla. Entonces vamos sintetizando. La epístola de Santiago, hermano, alude constantemente al Antiguo Testamento. La epístola de Santiago, hermano, por lo menos hace 20 alusiones a las enseñanzas de el Señor Jesucristo en cuanto al sermón de el monte, como es denominado, ya que comprende Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y no solo eso, sino que este mismo Santiago o Jacobo, solo en 5 capítulos, hermano, alude en 15 ocasiones a el Dios Todopoderoso, hermano, conocido por los israelitas en el Antiguo Testamento como Jehová Sabaoth, que fue traducido al español, hermano, como Jehová de los ejércitos o el Señor de los ejércitos. Ya, o sea, hermano, Santiago sabía que Dios, hermano, era amor, por supuesto, que Dios era perdonador, por supuesto, que Dios era misericordioso, por supuesto, pero también que Dios era justo y que Él era el líder del ejército celestial, hermano, porque Él es el Señor de los ejércitos. Los judíos, cuando iban a enfrentar una guerra, decían: mi Dios es Jehová Sabaoth, es decir, Jehová de los ejércitos o el Señor de los ejércitos. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Vamos a estar leyendo algunos comentarios, mis amados. ¿Qué le parece, hermano? O sea, ¿se da cuenta de la contundencia de la epístola de Santiago? 5 capítulos se aluden, hermano, profundamente al Antiguo Testamento. Se alude a la persona de Dios, que no solamente es amor, también es Jehová o el Señor de los ejércitos. Es decir, Él trae justicia, Él derrama venganza, Él retribuye a los impíos, Él retribuye a los livianos. Y alguien puede decir: pero hermano, es que eso es muy duro, hermano. Piense usted, Jesús va a la higuera y dice que cuando fue a la higuera, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que no vio fruto. No vio fruto, y al no haber fruto, dice que, hermano, dice que le dijo que no, que nadie más tome fruto de ti, que ninguno más tome fruto de ti. Y resulta, hermano, que al otro día esa higuera se había secado. Y no de cualquier parte, se había secado de raíz. O sea, el juicio de Dios, hermano, fue tan fuerte, que tremendo, hermano, que la secó de raíz. Ahora, ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Sabe por qué lo hizo? Porque quería el Señor Jesucristo explicarle a sus discípulos de que Él tiene un poder en su palabra total, porque Él es Dios, y Él tiene el poder para declarar un juicio sobre algo, y eso, hermano, e incluso sobre alguien, y esa persona no tiene escapatoria. ¡Qué tremendo, hermano!
Jesús maldijo la higuera para mostrarle eso a sus discípulos, para mostrarle que su palabra, hermano, que su autoridad puede, hermano, terminar derramando juicio sobre una persona. Entonces, claro, los neopentecostales, los liberales, los tibios, ¿qué es lo que dicen? No, si el Señor aquí nomás, no, si el Señor no va a castigar. No, el Señor, hermano, va a castigar. Y secó esa higuera para infundirle temor a los discípulos, para enseñarles de que ellos tenían que tomar en serio sus vidas espirituales. Porque Jesús, hermano, también, digamos que se dedicó a mostrarle a ellos, a los discípulos, a la gente que le seguía, también le mostró que tenían que tomar en serio su caminar con Él. Jesús, ¿qué es lo que le dijo a las personas? Toma tu cruz y sígueme, 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 sígueme. Pero este seguir no es a la pinta de la persona. Entonces, Santiago se dedica, hermano, en esta epístola precisamente a mostrar esa perfecta unidad. Esa perfecta unidad. ¿Qué es lo que rechaza profundamente Cristo, hermano? Es, por ejemplo, vivir de apariencias. Aparentar lo que no se es. ¡Qué tremendo, hermano! Oye, el Señor quería mostrarle a los discípulos. ¿Por qué? Porque la higuera aparentaba tener lo que no tenía. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús quiso a través de la higuera mostrarle de que Él repudiaba el vivir de apariencias, que Él repudiaba que la gente mostrara que era algo cuando en realidad no lo era. Entonces, a partir de eso, los discípulos iban a tener que pensar y decir: oh, qué tremendo, si vivo de apariencias puede caerme la justicia de Cristo. Tengo que ser consecuente, tengo que vivir con temor de Dios, tengo que amar a Dios, tengo que servir a Dios, tengo que entregarme a Dios con toda mi alma, tengo que ser una persona que realmente viva lo que predica. Ese debe ser nuestro anhelo, hermano. Entonces, en el libro de Santiago vemos que Dios es amor y que también Dios, hermano, es justo, es santo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le ha parecido, hermano, esta interesante temática que hemos estado abordando en el día de hoy, hermano? Tremendo, impresionante. Hoy hay tanta luz, hermano, en la palabra, y hay personas, hermano, que pierden su tiempo, hermano, en vez de conocer más a Dios, en vez de profundizar más en la palabra de Dios, hermano, pierden su tiempo. Ya, vamos a ver, hermano, algunos comentarios que nos han llegado. Ya tenemos las 12:42 minutos. Nuestra hermanita Nelly nos dice: Dios lo bendiga, mi hermano Richard, atenta a la enseñanza. Dios la bendiga a la hermanita Nelly. Dios me la rebendiga. Nuestro hermano César Santander nos dice: Dios le bendiga, hermano amado. Gracias, mi amado. Un fuerte abrazo para nuestro hermano César. Gracias, muchas gracias, mis amados. Oye, qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano. Cómo la gente de repente va desechando la palabra de Dios a su pinta. Por ejemplo, hay muchas cosas que uno puede considerar que fueron muy positivas en el ministerio de Martín Lutero, ya un reformador tremendo. Pero Martín Lutero, en la primera época de su vida, leyó la epístola de Santiago y no la quiso aceptar en su totalidad, porque él decía que hablaba mucho del Antiguo Testamento y que hablaba mucho de la justicia de Dios, de las obras. Entonces él como que dejó un manto de pregunta en cuanto a que si esa epístola había que aceptarla. Finalmente, hermano, con el devenir del tiempo, él reconoce, hermano, que la epístola de Santiago era una epístola inspirada. Pero se da cuenta cómo en la carne, cuando la carne, hermano, se enfrenta hacia o lee la palabra de Dios en aquellas partes donde la palabra, hermano, los confronta, hay gente que es capaz de decir: no, es que esta parte no es para este tiempo, es que yo no sé si eso Dios lo habrá hablado para esta época. Así, hermano, en la carne. Qué tremendo, hermano. Obvio que estamos en la dispensación de la gracia. Pero la gracia, hermano, no es una dispensación, un tiempo, un periodo, hermano, una época para que la gente viva como se le viene en ganas. No, porque Jesús dijo que Él comparaba a una persona sólida, firme,
que estaba, por ejemplo, su vida, su casa, su persona sobre una roca, si practicaba lo que él decía. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces, ¿qué le da solidez a un ser humano, a un cristiano, a un hijo de Dios? Vivir la palabra. Entonces, ¿cómo alguien va a decir, no, yo soy hijo de Dios, pero hermano, tengo odio, resentimiento, soy mentiroso, soy cagüinero, soy aquí, soy allá? No, pues no puede ser. ¿Por qué? Porque la palabra va a comenzar a trabajar en su mente, en su corazón, en su conciencia. La persona va a comenzar a orar: Espíritu de Dios, deme voluntad, necesito renunciar a este pecado, necesito renunciar a esta liviandad, necesito renunciar a esta tibieza. Señor, Dios mío, yo predico del arrebatamiento y hablo acerca de las vírgenes prudentes y soy imprudente, mi Dios, perdóneme, Padre. La palabra va a comenzar a hacer una obra en la persona. Pero hay gente, hermano, que dice, no, yo hice la confesión de fe hace años atrás y oye, qué tremendo, hermano. Y dicen que igual se van a salvar, hermano. Tremendo, hermano. Impresionante. ¿Qué tenemos por acá? La hermanita Maggie nos dice Toapanta, nos dice santo, aleluya, aleluya. Qué tremendo. Dios bendiga a la hermanita Maggie. La hermanita Francesca nos dice: Dios es inmutable, Él no cambia. Eso, hermano, es importante. En teología se enfatiza mucho en la inmutabilidad de Dios. La gente cambia. La gente cambia, hermano, tremendamente. Cambian la doctrina, cambian, hermano, en la parte ética, en la parte moral, cambian, hermano, de amor a odio. Oye, la gente, hermano, no da ni una seguridad. Ya, Jeremías capítulo 17, versículo 5, dice que es maldito el que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, te ofrecen una fidelidad tremenda, hermano, y después te pueden destruir, lo hacen. Son así, son terribles, hermano. Y hay gente, hermano, que tiene un actuar como verdadero hijo de Satanás. Y dicen que se van a salvar. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. Entonces Dios es inmutable. ¿Y cuál tiene que ser nuestro anhelo? Mantenernos en esa constancia, que Dios nos ayude a ir creciendo en Cristo. Luego nos dice: nuestro Dios siempre es el mismo desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Exactamente. Qué hermoso como Santiago cita el Antiguo Testamento, ya que es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Qué lindo, qué hermoso. Nuestro hermanito Iván nos dice: muy buenas tardes, mi amado hermano Richard, que el Señor le bendiga y le siga usando para su gloria, como una de la Florida. Gracias, mi amado hermano. Ha sido una bendición, mi hermanito Iván. Y aquí también la hermanita Francesca nos saluda: Dios te bendiga, mi amado esposo, y que el Señor te use para su gloria. Escuchando desde Puente Alto, Dios nos ayude a poner siempre nuestra fe en nuestro Dios, ya que Él es fiel. Amén, amén. Míralo a Él, míralo solamente al Dios eterno. Nuestro estimado y amado pastor Hugo Albornoz nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard. Gracias. Estimado siervo, Dios le bendiga a usted, a la iglesia de Cruzada de Poder allá en Santiago Centro. Ya, Dios les bendiga enormemente. ¿Qué tenemos por acá? La hermanita Maggie nos dice: gloria, aleluya, amén. Bien pentecostal. Nuestra hermana Victoria nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard. Así que hay una perfecta unidad. Por favor, grábeselo. Una perfecta unidad. En el Nuevo Testamento hay una mayor luz, pero hay una perfecta unidad con el Antiguo Testamento. Nuestra hermana Victoria nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard. Gracias, mi amada. Un fuerte abrazo. Nuestra hermana Alba nos dice: Dios le bendiga grandemente, mi hermano Richard. Saludos desde San Andrés Tuxtla, Veracruz, México. Compartía la bendición. Gracias, mi hermana Alba, por compartir esta temática. Ya, yo no le puedo pedir a un testigo de Jehová que comparta este video, o a un marcionita, ya, o a un tibio, o a un sectario, un religioso. Obvio que no puedo, porque a ellos les gusta el pan y el circo. Pero si a usted le gusta la palabra, hermano, estudie estos videos que hemos compartido y aprenda, enamórese de Dios, enamórese de su palabra, vuelva a la oración. Hay gente que dice: no, es que estoy como debilitado espiritualmente. Oye, si no ora, no lee la Biblia, no va a la iglesia, no predica, no tiene una vida cristiana, ¿qué quiere la persona? Tiene que entregarse al Señor con todo el corazón. Nuestra hermanita Marta nos dice: nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén.
Un saludo a la distancia para usted y su familia desde México, creo que es. Dios la bendiga a nuestra hermana Marta. Bendiciones nuevamente, siervo, en este día que nos ha regalado el Señor Dios Todopoderoso, Maranata. Así que hay una perfecta unidad. El libro de Santiago cita abundantemente el Antiguo Testamento. El libro de Santiago cita abundantemente el Sermón del Monte. Ya el libro de Santiago o la epístola de Santiago nos habla de que Dios también es el Dios de los ejércitos, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Ya hay algunos eruditos hebreos, ya, porque yo esto lo estoy leyendo hace muchos años atrás, porque estuve estudiando este término. Ya esta frase, Jehová Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahvé Sabaoth, Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, que es lo mismo. También, hermano, esa frase, dicen los rabinos, que tenía la idea de que Jehová se vestía para la guerra. Ese es el sentido de la frase. ¿Qué nos quiere decir el término Jehová Sabaoth? Que Dios se viste de guerra. ¡Qué tremendo! Es decir, que Dios pelea por nosotros. Y es por eso que Pablo dice, hermano, que Dios está con nosotros y que Dios es por nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, cuando Pablo dice que Dios es por nosotros, también está haciendo una alusión a que Dios pelea por nosotros. ¿Por qué? Porque Él es Jehová Sabaoth. Y también cuando se habla de Sabaoth, no solo se habla de que Dios pelea por nosotros, sino que también Dios hace venganza. Venganza, ¿en qué sentido? Que Dios pelea contra sus enemigos. ¡Qué tremendo, hermano! Piensa usted, hermano, cuando el ejército, creo que fue el ejército asirio, fue a pelear contra Israel, el Señor Dios Todopoderoso mandó un ángel, hermano, y ese ángel destruyó a más de 180,000 personas. Ve, allí Dios se viste de guerra, se vistió de guerra, hermano, y destruyó, hermano, a parte del ejército asirio. Tremendo. Y Santiago nos habla de el Señor de los ejércitos. Qué tremendo, hermano. Oiga, el tiempo se nos va, hermano, tan rápido. Qué tremendo. Nuestro hermano Israel nos dice, Dios le bendiga, hermano. Nuestra hermana María nos dice amén. Nuestra hermana Francelia nos dice, santo es el Señor Jesucristo. Nuestra hermana Francelia nos dice, Dios me lo bendiga, amado hermano Richard Riquelme. Gracias, mi amada. Nuestra hermana Sonia, un saludo desde Los Ángeles. Mi hermano, bendiciones. Gracias. ¿Qué le parece esta interesante temática que hemos estado abordando, ya? Esta va a ser, hermano Steven, creo que es la tercera parte. Ya creo que es la tercera parte, por favor, colóquelo allí, mi querido hermano. Entonces tenemos que tener claro, hermano, de que nuestro Dios, hermano, quiere que amemos la totalidad de la palabra. Ya no las partes que me agradan, la totalidad de la palabra. Y debemos vivir de acuerdo a la naturaleza, a los atributos, a las características de Dios, Dios santo. Entonces yo tengo que anhelar el ser santo, el ser íntegro. Y para aquello necesito la obra del Espíritu Santo. Ya soy salvo por la gracia de Cristo. Y en esta gracia el Espíritu Santo me quiere ir santificando para tener comunión con Dios. Qué tremendo, hermano. Qué lindo. Nuestra hermana Maggie nos dice, Tuapanta, nos dice, gracias, hermano Richard, por la enseñanza. Fue de tremenda bendición. Esto me gusta, ya cuando la gente se goza con la enseñanza. Oiga, qué lindo. Oiga, cuando uno enseña, hermano, hay gente que hasta se pega su bostezo porque no le importa. Pero hay otros que dicen, oh, qué interesante lo que se habló, esto me motiva a buscar de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, hay un deseo de conocer más de Dios. Nuestra hermana Nelly nos dice, amén, amén, mi hermano, gran verdad. Gracias, mi hermano, un abrazo. Nuestra hermana Antiguala nos dice, Dios le bendiga, gracias de Antiguala, comuna de Los Álamos. Gracias, mi hermana. Un saludo para allá. Nuestra hermana Daisy nos dice, bendiciones a mi hermano Richard. Muy buena enseñanza, que Dios nos ayude, la gloria es para Dios. Amén, solo para el Señor. Nuestra hermana Leticia nos dice, Dios me lo bendiga grandemente, mi hermano Richard Riquelme. Gracias.
Y bueno, también agradecer, hermano, a todos los hermanos que colaboran, que contribuyen con nuestro programa radial Doctrina Apostólica, hermano. Le agradecemos porque nos permiten estar aquí en radio, ¿ya? Así que Dios bendiga a todos aquellos que envían su ofrenda, su aporte económico, hermano. Aquellos que quieran preguntarme cuál es la cuenta, nos pueden escribir al más 569 53 18 65 85. Si quiere usted entregar algún aporte económico, lo puede hacer, hermano, para poder bendecir esta obra de fe, hermano, para que nos mantengamos aquí en Radio Fe para la gloria de Dios. Y muchas gracias a todos aquellos que han ofrendado para esta obra de fe. Muchas gracias a nuestro pastor Waldo, que también contribuye junto a la iglesia de nuestra corporación. Gracias por bendecirnos. Nuestro hermano Juan Roja nos dice: buenas tardes, mi hermano Richard, escuchando acá con mi amada esposa, edificándonos cada día más para la gloria de nuestro hermoso Dios. Hermoso, qué lindo, me gustó eso. Hermoso Dios, porque, oye, qué hermoso el Señor. Nos faltan las palabras para decirle a Dios, hermano, cuán importante es Él para nosotros. Y es por eso que yo le digo hermoso, precioso, sublime, excelso, le alabo. Qué lindo, hermano. Sí, qué linda esa expresión que ocupó nuestro hermano Juan, nuestro hermano Israel Chicay. Nos dice: Dios le bendiga, hermano. Gracias, mi hermano. El hermano Marco Olavarría nos dice: buenos días, hermano, bendiciones de La Pintana, paradero 30 de Santa Rosa. Pido la oración por mi situación física. Estoy postrado porque tengo artritis reumatoide. A ver si mi hermano Iván lo coloca en la oración, porque hoy día vamos a estar orando ahí en la iglesia Santa Elena 520. Y vamos a estar orando, así que dejen puestas sus peticiones de oración, porque hoy día vamos a estar orando. A ver, mi hermano Iván, la hermanita Francesca, anótenlo por favor para la gloria de Dios. Nuestra hermana Sonia nos dice: un saludo desde Los Ángeles. Gracias, muchas gracias, mis hermanos amados. Se nos fue el tiempo. Fue una tremenda bendición. Gracias, hermana Francelia, hermana María, hermano Julio. Hermano Julio nos dice: Dios le bendiga a mi hermano, bella enseñanza desde aquí, desde Charlotte, Norte Carolina. Amén, amén. Gracias, mi hermano. Saludos para USA. La hermana Francesca nos dice: Dios siempre nos enseña a tomar en serio el evangelio, no solo vivir de apariencia, o sea, de ser hipócritas, sino que ser verdaderos cristianos para la gloria de Dios. Oye, hay algunos hermanos que se pasaron. Impresionante. Nuestro hermano Loni nos dice: Dios le bendiga, hermano, Cristo viene. Amén. Este estudio bíblico, hermano, quien quiera me puede escribir al correo electrónico doctrinaapostolica@gmail.com. Lo voy a estar enviando. No lo he enviado aún porque todavía estamos compartiendo la enseñanza y lo estoy revisando, la gramática, todo. Ayer estuvimos revisándolo, hermano, yo creo que como 2 horas y media. Anteriormente como, no sé, otro tiempo más. Pero ya estaba escrito, pero uno tiene que revisar, hermano, parte por parte, para entregar un buen trabajo para la gloria de Dios, de manera naturalmente que gratuita. Nuestra hermana Victoria nos dice: muchas gracias, hermano Richard, por la enseñanza. Dios lo siga usando con más enseñanza. Gracias, mi amada. Gracias, mis amados. Me despido de ustedes con un Maranata. El Señor viene.